Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este discipulado de Ministerios Jesús desde el Centro. Hoy vamos a estar tocando un tema de discipulado, así que si tú ya preparaste, ya destinaste este tiempo para poder dedicarle al estudio de la palabra, pues yo te voy a pedir que abras tu Biblia y vamos a ir a este tema. Hoy vamos a hablar de la gracia y del arrebatamiento de la iglesia. Yo te voy a pedir que pongas mucha atención y vamos a ir directamente al tema, siempre orándole al Señor para que Él nos bendiga y que la palabra que Él va a enviar a nosotros este día caiga en buena tierra, en tierra fértil, y que no regrese al cielo sin haber hecho su obra, porque es una obra que Él empezó. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Yo te voy a pedir que vayamos de inmediato, vamos a leer la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, verso 12. Apocalipsis capítulo 21, verso 12. Y está hablando de la Jerusalén celestial, está hablando del tabernáculo celestial. Y al describir a la Jerusalén celestial, dice de esta manera en el verso 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora vamos a saltarnos al verso 14. Verso 14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, el reino de Dios, que en este momento es un reino invisible, totalmente invisible, porque Dios mismo lo dijo: ustedes no van a hacer imagen de nada, porque cuando yo los salvé, yo no les mostré imagen de nada en el desierto. Eso se lo dijo a Moisés, pero nos lo dice a nosotros, a la iglesia también. Entonces, el reino de Dios nosotros no podemos tratar de materializarlo con figuras, porque no se puede. Porque el reino de Dios hasta el momento es un reino invisible. Dios invisible, me refiero invisible a ojos humanos, ¿verdad? A ojos espirituales sabemos que sí lo podemos ver, lo podemos oír, lo podemos tocar, lo podemos comprobar con nuestros sentidos espirituales, pero humanos, con este cuerpo humano, es un Dios invisible, son obras invisibles, una construcción invisible, una casa invisible, un templo invisible. Porque ni siquiera los templos donde nos reuníamos, cuando podíamos todavía reunirnos, tenían una validez como la que tiene el templo de Dios, que es un templo invisible por el momento, que no podemos ver, pero que está ahí. Incluso el enemigo que tenemos, el enemigo de nuestras almas, es un enemigo invisible. A Satanás no se le puede ver, porque es invisible totalmente. Pero entonces el reino de Dios es dado a los hombres, a todo el pueblo, perdón, no a los hombres, al pueblo de Dios, representado en Israel y representado en la iglesia, ¿verdad? Antes de Israel ya habían habido, Dios se había acercado a los hombres mediante ciertos puntos específicos, como en Adán, como en Noé, como en Enoc, como en Abraham. Pero cuando llega Israel, el pueblo ya es un pueblo, es un conjunto. Entonces entonces es incorrecto, perdón, vamos a terminar la idea del reino. Entonces el reino de Dios lo acerca a los hombres, a su pueblo, en el pueblo de Israel y en la iglesia. Pero este acercamiento del reino de Dios debía ser por gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es un favor inmerecido. ¿Por qué? Porque ni Israel ni la iglesia se merecían que Dios acercara el reino de Dios. Porque no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenía que ser una gracia. Por eso Dios le dice a Moisés, mira que no se lo dice a la iglesia, se lo dice a Moisés, en el pacto de Moisés. Le dice: yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia.
Eso significa, yo quiero que tú lo pienses, eso significa gracia. Porque la gracia está relacionada con la misericordia. Entonces es incorrecto pensar que la iglesia vive en el tiempo de gracia y el pueblo de Israel vivió en el tiempo de la ley. Porque para poder hacer un hombre salvo se necesita de la ley y de la gracia. Se necesita de la palabra y del espíritu. Por eso dice, a la ley y al testimonio. Porque si no, dice, no les ha amanecido. Eso lo dijo en los profetas. Se lo dijo a los profetas. Quiere decir que se lo dio en el tiempo del pacto de Israel. Lo que quiero decir es que el pueblo de Israel también vivió bajo la gracia. Vivió bajo otro pacto. Eso es distinto. Vivió bajo otro pacto. Pero siempre era un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque cuando Dios fue a rescatar al pueblo de Israel a Egipto, cuando los fue a rescatar, ellos no vivían de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Muchos eran idólatras, por eso es que de inmediato, cuando ya empiezan a ver las cosas un poco serias, caen otra vez en la idolatría hacia un toro, hacia un becerro de oro, hacia Baal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se necesitaba que hubiera gracia para el perdón de los pecados. Y esa gracia Dios la manifestó mediante el sacrificio de corderos. Porque dice la Biblia en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, vamos a ver cómo dice acá. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión de pecados. O sea que la gracia que Dios estaba destinando debía tener la gracia, el pacto que estaba Dios destinando hacia el pueblo de Dios. Cuando yo hablo pueblo de Dios, estoy hablando de Israel y la iglesia al mismo tiempo, al mismo nivel. Entonces, lo que Dios estaba acercando el reino de Dios mediante la gracia debía ser sellado mediante un pacto. Pero es un pacto incondicional, es un pacto no es recíproco, sino que es de una sola vía. Era Dios pactando con el hombre. No era el hombre pactando con Dios, porque el hombre no puede pactar con Dios. Imagínense a qué hora el hombre podría compararse a Dios para decirle, mira Señor, ponerse de tú a tú y decirle, mira Señor, yo quiero esto y yo te voy a dar esto. No, el hombre no puede hacer eso. Si el hombre, la misma Biblia dice, ¿qué es el hombre para que Dios se fije en él? Nosotros somos efímeros, somos una partícula, somos como el polvo, dice la Biblia. Somos como la hierba que crece, que hoy es y mañana ya no. Somos como la neblina que por poco tiempo pasa y luego se desvanece. Entonces, ¿a qué hora el hombre podría pactar con Dios? Entonces debía ser un pacto de gracia. Dios, por gracia, por amor inmerecido al hombre, tanto a Israel como a la iglesia, le dio ese pacto, la posibilidad de ser rescatado, de ser comprado, pero mediante sangre, porque sin la sangre no hay remisión de pecados. Entonces, el ser humano no podía salvarse a sí mismo, por cuanto si derramaba su propia sangre el hombre, le bastaba nada más para pagar lo que debía, pero no para ser salvo, que es totalmente diferente. La sangre del hombre solo sirve, por eso es que el hombre debe morir, mi hermano, porque Adán cuando pecó, el castigo fue que debía morir, y llegó a los 900 años y murió. Y después de ahí en Génesis empieza, y llegó a los 800 años y murió, y llegó a los 700 años y murió, y llegó a los 600 años y murió. ¿Por qué? Porque el hombre debe pagar ese precio de sangre. Pero ese precio de sangre no le alcanza al hombre, no le alcanza para pagar, para ser salvo, sino solo para pagar, yo lo digo de esa manera, pagar los elotes que se comió. La deuda que tenía pendiente se paga con sangre. Entonces, ¿qué hace Dios para sellar su pacto? Otra vez usa sangre
pero ya no la sangre del individuo, sino una sangre sustitutoria, que es lo que pasó con Abel. La sangre de Abel fue derramada. Abel fue un cordero sacrificial. Fue derramada para que surgiera una nueva simiente, que era la simiente de Set. Y sí, ¿por qué digo que Abel fue un cordero? Porque dice que la sangre de Abel clama similar, de la misma manera como clama la de Cristo. Pero Abel no fue conscientemente un cordero, sino que él fue sacrificado, asesinado por su hermano. Como Jesús también fue sacrificado por sus hermanos, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sus hermanos, sus mismos hermanos lo crucificaron. Voluntariamente, por supuesto, porque él dio su vida. Dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a retomar. Entonces Jesús mismo se ofreció como un cordero de la misma manera que fue Abel un cordero. Pero antes de eso, Abel sabía que debía derramar sangre. Por eso es que cuando él ofrece, por eso es que Dios no ve el sacrificio de Abel mejor que el de Caín por el tipo de ofrenda, como se ha predicado. Aquí se ha predicado mucho que el tipo de ofrenda fue lo que movió a Dios. Y no es así, sino fue el derramamiento de sangre. Porque sin la sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Caín quería ofrecerle a Dios, darle una ofrenda a Dios sin derramar sangre antes. Quiere decir que él no era salvo. Primero, tú tienes que, tal vez alguien me está escuchando que no ha nacido de nuevo. Yo le digo, primero tienes que nacer de nuevo y aceptar la sangre de Cristo sobre ti para nacer de nuevo y pasar a novedad de vida para que Dios acepte tus ofrendas. Entonces hay mucha gente que lleva sus ofrendas al alfolí, lleva sus ofrendas al alfolí y no le sirven de nada porque no has nacido de nuevo, porque no tiene altar. Primero tiene que nacer de nuevo para tener altar, pero ese altar se da inicio cuando hay derramamiento de sangre. Entonces cae Abel, por eso fue que Dios recibió la ofrenda de Abel, porque Abel entendió que debía haber una sangre sustitutoria, la sangre de un cordero. Ok, entonces, el pacto de Israel está basado en corderos. Ustedes recuerdan de la Pascua, ¿verdad? Eso no voy a hablar mucho porque eso usted lo debe saber ya. En la Pascua se sacrificaban los corderos y en la iglesia, en la Pascua de la iglesia se sacrifica el cordero pascual, que es el cordero de Dios. Después de este cordero ya no hay otro, dice Pablo. Ya no hay otro, porque Jesús entregó su vida una vez y para siempre. Ya no hay que estarlo sacrificando. El que ya no cree en esa sangre ya no tiene posibilidad de salvación, porque es el único cordero. Por eso es que lo que sucedía es que la puerta que estaba abierta para Israel estaba abierta para Israel. Pero cuando vino Cristo, la sangre de Cristo era superior a la de muchos corderos, aunque fueran corderos limpios, por supuesto, porque era la sangre del Hijo de Dios. Y al derramarse esa sangre, la puerta se abrió, la puerta del arca se abrió para todo aquel que cree en Él. Y todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces se abrió la puerta para que judíos, entonces por eso la Biblia dice, ya no hay ni judíos ni gentiles, porque la pared intermedia, dice, se derrumbó. Y al derrumbar la pared intermedia, entonces ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Todos son iguales. Y todos son iguales en el sentido de la salvación. Dios no hace acepción de personas para la salvación. Todo aquel que quiera ser salvo solo tiene que reconocer a Cristo en su corazón, pero de verdad, porque hay algunos que lo hacen de mentiritas, ¿verdad? No, adentro. Por eso es que a veces muchas personas reconocen a Cristo en una congregación para que todo el mundo lo vea. Tal vez está peleando con su esposa, tal vez le fue infiel a su esposa.
y le está pidiendo a su esposa que lo perdone y que lo perdone. Y entonces va a una congregación y acepta a Jesús en medio de todos para que todos se den cuenta, oh, Él está cambiando su vida. Pero eso no es lo que vale es en la soledad de tu cuarto, si realmente tú en tu corazón escudriñándote, tú pienses si de verdad creíste en Cristo y si de verdad le has entregado tu vida al Señor. Porque eso es lo externo, no. Eso hasta los fariseos lo hacen, dice la Biblia. Entonces, aquí ¿qué cuenta? Cuenta lo que nosotros estamos haciendo en el corazón, porque dice la Biblia que Dios escudriña el corazón del hombre. No solo para que los hombres vean que ya hay un cambio, porque mira, cuando dice, por sus frutos los conoceréis, sí está diciendo que nosotros tenemos que discernir los frutos de los hermanos para saber si realmente son de Dios o no son de Dios. O los frutos son frutos buenos o son frutos malos. De alguna manera Dios nos permite hacer cierto discernimiento. Pero ahí lo que está diciendo es que Dios te conoce a ti por tus frutos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo como hombre o cualquier hombre puede ver a una persona y decir, él tiene frutos buenos. Pero, ¿y si Dios conoce adentro al hombre y resulta que esos frutos que tiene son solo apariencia? Entonces de nada sirve que sean en apariencia buenos si Dios está viendo que hay hipocresía dentro del corazón. Entonces dice, si por los frutos los conoceréis, quiere decir que Dios te conoce por tus frutos. Perdón. Quiere decir que Dios te conoce por tus frutos. Y si Dios te conoce por tus frutos, ojo acá, si Dios te conoce por tus frutos, a Él no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. A Dios no les puede decir, mira Señor, mira qué fruto más bonito. Eso fue lo que hizo Caín. Pues le llevó una ofrenda de los frutos de la tierra. Mira Señor, qué bonito, cómo me salieron estos y yo te lo ofrendo a ti. Pero adentro tenía frutos de pobredumbre y Dios lo conocía, por eso rechazó su ofrenda. Y más de alguno quizás que me está escuchando, Dios no le ha recibido su ofrenda. Porque hay que escudriñarse adentro. Entonces la gracia de Dios fue manifestada mediante los corderos sacrificiales, tanto de Israel en el día de la Pascua, que debían sacrificar un cordero, sacarle la sangre y pintar en el dintel de la puerta con sangre para que el destructor no pasara. Dicho sea de paso, eso no dejaba exentos a aquellos que, aunque tuvieran la puerta manchada, se salían de la casa para ver qué estaba pasando afuera. Les caía juicio igual que todos. Porque aquí la orden es, pon la sangre del cordero en tu dintel y métete a tu casa. Y te quedas ahí. No mancha la puerta y sal a ver porque tienes protección. No. Eso quiere decir que tiene que haber un equilibrio en el sentido de la sensatez, ¿verdad? Ok, entonces, la iglesia por su lado tenía sacrificios. Vamos a ver cómo dice, tenía el sacrificio único del Cordero de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 7 dice de esta manera. Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, aquí está hablando del tabernáculo, del tabernáculo de Moisés, del templo, y del templo de Salomón porque era similar. Dice que primero entraba y había donde estaba todo el pueblo, que era el atrio. Luego había un lugar santo y luego un lugar santísimo. Entonces aquí, cuando se refiere a la segunda parte, está hablando del lugar santísimo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ok, entonces aquí lo que está diciendo es que el sumo sacerdote en el pacto de Israel entraba una vez al año, no sin sangre, dice, con sangre, para ofrecerla por sí mismo, porque era hombre pecador también, y ofrecerla por el pueblo. Entonces debía haber derramamiento de sangre. Pero el problema fue que el pueblo de Israel no le había amanecido.
Al pueblo de Israel no le había amanecido todavía. ¿Por qué? Porque dice a la ley y al testimonio. Porque si no dijeran así, es porque no les ha amanecido. Entonces aquí dice a la ley y al testimonio. Pero ellos se quedaron solo con la ley y creyeron que estos actos de llevar la sangre del lugar de entrada al lugar santísimo estaban con cumplir con el acto físico. No sé si me estoy explicando. Con el pueblo de Israel cumpliendo con el acto físico de hacerlo, estaban cumpliéndole a Dios y estaban en paz con Dios. Pero no era así, porque este sacrificio también requería fe. Por eso la fe no es exclusiva de la iglesia, mi hermano. La fe no es exclusiva. No te sientas tú exclusivo porque por mucho tiempo se ha predicado que la gracia es de la iglesia y el tiempo de la gracia, y vivimos en la gracia y vivimos en el tiempo de la fe y descartamos a Israel como si ellos nunca tuvieron la oportunidad de la gracia y de la fe, y la gracia es desde siempre, porque si no, no fuera Dios. Porque ¿quién se merece? Mira, mi hermano, si ni desde los patriarcas cometían sus errores, ellos tampoco se merecían. No había ni uno digno, dice Juan, y por eso estaba llorando y llorando, porque él vio cómo Dios pasó juicio en toda la tierra y no halló ni a siquiera a uno solo digno. Entonces nosotros como iglesia no podemos creernos más por eso dice la Biblia que Israel, que era la rama natural, fue desgajada, dice, porque no creyó, por incrédulos, dice. Entonces sus sacrificios necesitaban fe. Porque por eso Dios se enojó con ellos, porque eran por incredulidad y no entraron a su reposo. Eso está en Hebreos capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Tú lo puedes leer ahí. Entonces, de la rama desgajada, dice, natural. Y vino Dios y injertó una que no era natural. O sea, tú y yo y todos los demás gentiles. Injertada. Pero ¿qué pasa? Dice Pablo, pero no te creas mucho, porque si desgajó a la rama que era natural, mira cómo trató a Israel. Mira, mi hermano, como iglesia nosotros tenemos que ver cómo Dios está tratando a Israel. Lleva 2000 años Dios tratando con Israel y mira cómo le ha ido. Los han asesinado, los han perseguido. En la última etapa, después de 1500, los persiguieron en España con los reyes católicos, los sacaron de ahí, los mataban, los volvían. De ahí viene la costumbre de decirles cerdos, de hacer una alcancía y que tiene forma de cerdo, de cochito. Los has visto, ¿verdad? De ahí viene, porque a los judíos les decían cerdos. Y entonces decían, los españoles católicos decían, démosle dinero al cerdo. Y entonces, como los judíos tenían esa facilidad de hacer mucho dinero, entonces después de eso los acusaban de herejía, los acusaban de un montón de cosas, de brujería, de un montón de cosas, y les quitaban sus bienes. Como que si solo invirtieron, como que solo metiendo en una alcancía. De ahí viene, mi hermano. Los persiguieron en 1500. Luego las grandes persecuciones, porque hubieron algunas. Los persiguieron en Rusia, con los pogromos. Los persiguieron en Alemania, con el nazismo. Y ahora, no me vas a creer y te vas a recordar de mí. Si es que escuchas estas palabras, te vas a acordar de mí. Ahora viene otra persecución a los judíos. Tal vez no este año, quizás tampoco el otro, pero quizás sí. Pero viene otra persecución para los judíos. ¿Por qué? Porque siempre han servido los judíos, porque ellos no han servido como chivos expiatorios. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo primero mando pastores que los pastoreen. Pescadores. Yo primero les mando pescadores para que los pesquen. Pero si no, les mando cazadores. Y entonces Dios tiene 2000 años de estarle mandando cazadores a un pueblo que no creyó en Dios. Por eso tú cree en Dios. Cree en Dios, porque de lo contrario, que Dios está mandando pescadores como Pedro. Pero si no, llega un momento que Dios se cansa y dice, no, un cazador. Entonces el pueblo, volviendo acá, entonces el pueblo de Dios, Israel, debía presentar la sangre, pero debía presentarla con fe.
para que hubiera remisión de los pecados. De lo contrario, eran solo actos, dice, diversas abluciones, lavamientos y no sé qué, y cosas exteriores y físicas que no sirven de nada, dice Pablo. Por eso tenían que ponerle ese componente que se llama fe. Por eso a Jesús le decía a los judíos que sanó cuando él estuvo en su ministerio, le dice, vete, tu fe te ha salvado, porque el pueblo de Israel debía tener fe. Por eso Abraham es padre de dos simientes, una que es como la tierra y la otra que es como las estrellas. Entonces hay un montón, porque uno puede ser, los judíos pueden ser hijos de Abraham, pero no necesariamente son hijos de Jacob. O son Jacob y no son Israel. Porque para ser Israel debe haber un cambio. Debe pasar por un proceso para llegar a ser Israel. Entonces ellos pueden decir, nosotros somos hijos de Abraham. Aunque Jesús le dijo, ustedes son hijos de Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces ellos no tenían fe y fue por eso que cuando vino Jesús no creyeron, porque ellos tenían años de estar haciendo sus ritos, que en eso se convirtieron en ritos. Llevaban años haciendo sus ritos como una ley. Por eso entonces ellos confundieron y creyeron que era solo por obras, y solo por obras, y solo por obras, y no era solo por obras, ni para ellos ni para nosotros. Nosotros mismos como iglesia hemos cometido el error de decir que Israel era salvo por obras. Entonces ahí se contradice todo en la Biblia, porque entonces nosotros tendríamos que admitir que sí hay unos que se salvan por obras y hay otros que se salvan por gracia. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces el pueblo de Israel se confundió, no creyó, se equivocó y creyó que era por obras y entonces crearon una gran religión. Escribieron el Talmud, que ya no tiene nada que ver con la Biblia. Tienen esa parte esotérica de la Cábala. Por eso es que hay que agarrar con pinzas cuando se habla acerca de los números de la Biblia, porque mucho de eso es esoterismo que viene de la Cábala, permeada en la iglesia, porque hay muchos que han metido, por eso hay que agarrarlo con pinzas, discernirlo bien, porque todo lo que son números y todo lo que son cuestiones esotéricas vienen de la Cábala, en cuestiones del judaísmo, vienen de la Cábala, porque perdieron la fe y pensaron que era por obras, pero no es por obras, sino es por gracia, y que se accede a esa gracia mediante la fe. Entonces ya puedes hacer obras, pero no obras de la carne, sino obras de la fe, que ya es totalmente diferente. Ese es otro tema del que posiblemente hablemos en algún momento. Que ya son las obras que pasan a ser agradables a Dios. Porque de lo contrario solo se está haciendo y haciendo y haciendo y nunca agrada a Dios. Pero las obras que agradan a Dios son las obras de la fe. Amén. Dice Hebreos 9... 11 al 14. Hebreos 9, 11 al 14. Dice, esta es un poco larga la lectura, pero la vamos a hacer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Ojo acá que yo le quiero que le pongan atención acá en esto que dice no hecho de manos, porque en la visión del sueño de Nabucodonosor, que Dios se lo revela a Daniel, en el libro de Daniel, dice que una roca, una piedra no cortada con mano humana, o sea que aquí dice no hecho de manos humanas, no cortado con humano, dice le pega en los pies a la estatua que ve Nabucodonosor, que tiene cabeza de oro, pecho de plata, cintura de bronce y piernas de hierro. Dice que le pega en los pies y la desmenuza, todo lo desmenuza. Entonces aquí, ¿de qué está hablando? Del reino de Dios. Entonces el reino de Dios es una roca no cortada con mano humana. Eso lo vamos a ver en la serie de imperios. El reino de Dios es una roca no cortada con mano humana.
Entonces por eso dice aquí, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. ¿Cuál sangre? La de Cristo. O sea que Él entró al tabernáculo. Él no entró a un tabernáculo terrestre. Eso es lo que dice acá. Él no entró a un tabernáculo terrestre, sino entró a un tabernáculo celeste. Entró y no con sangre externa, no con sangre de machos cabríos, ni de corderos, ni nada. Él entró con su propia sangre para oficiar. Sino por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención eterna. Entonces, quiere decir que aquí hay una redención eterna que solo Cristo puede dar. Porque se recuerdan que Israel, sí Dios le perdonaba sus pecados mediante la fe puesta en el sacrificio de los corderos que presentados con fe. Pero lo hacía, ¿por qué? Pero ellos tenían que hacerlo, esta es la idea. Ellos tenían que hacerlo año con año, una y otra vez para perdón de los pecados, hasta alcanzar la estatura que Dios les había mandado alcanzar, porque ellos también debían alcanzar cierta estatura, ¿verdad? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ahí está lo que les digo, que sí, los sacrificios tenían una validez, pero tenían validez una vez que la persona que estuviera presentando estuviera también presentando fe, porque de lo contrario eran solo obras de la carne. Verso 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué nos sirve esta presentación de la sangre de Cristo? Para remisión de nuestros pecados, porque por eso dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, para la remisión de nuestros pecados, pero también para limpiar nuestras conciencias, mi hermano. El problema del cristiano muchas veces es que tiene una conciencia sucia. Y la tiene sucia porque no entiende que cuando creyó en Cristo, la conciencia le es limpiada. Esto es muy profundo de entender, mi hermano. Yo te pido que ores al Señor con esto. Porque hay muchas personas que Dios ya las perdonó y se siguen castigando a sí mismas. Y entonces vuelven a caer en el mismo pecado porque ese castigo que se autoinfligen, lo que provoca es que caer en uno de esos ciclos que yo les he hablado, que son ciclos satánicos de los cuales no salen de ahí. Por eso dice que aquí Dios lo que quiere hacer mediante la sangre no es solo perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos limpiar nuestras conciencias. Entonces dice acá que Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas. O sea que las obras estaban muertas, son obras muertas. ¿Por qué? Porque aunque sean buenas, no te sirven de nada. Miren, dice que Dios traerá toda obra buena o mala a juicio, dice. ¿Por qué? Porque las obras buenas no te pueden salvar. Que eso es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Las obras buenas no te pueden salvar. Y si actúas mal, obviamente esas obras malas te condenan. Entonces no te sirve de nada. Lo que sí sirve para tu propia salvación y para tu crecimiento y para ordenar tu casa es que creas en Cristo, que sigas a Cristo, que lo sigas y lo sigas, aunque a veces no hayas dejado de hacer todavía lo malo que no quieres hacer. Porque Dios bendice el querer. Por eso decía Pablo, yo lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer, eso es lo que no hago. Entonces Pablo quería dejar de hacer lo que hacía. Pablo quería dejar de pecar. Y lo quería hacer, pero no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque empieza primero por querer y luego hacer. Pero si tú quieres hacer primero y querer después,
No, yo quiero dejar de tomar, yo quiero dejar de adulterar, yo quiero dejar de no sé qué. Y entonces tratas de hacerlo físicamente. Entonces fuerza de voluntad. Ya no voy a comprar una cajetilla, sino voy a comprar media cajetilla de cigarros. Y ya no voy a frecuentar los lugares que frecuento. Y fuerza de voluntad. Y te dura 2 días. O 2 o 3 días. O una semana. Y vuelves a caer. ¿Por qué? Porque primero adentro de verdad quieres reconocer que lo que estás haciendo, sí lo quieres hacer. Lo que en el pecado en el que estás cayendo, sí lo quieres cometer. Entonces hay que cambiar ese switch adentro y decir, yo sí quiero hacer eso. Y cambiarlo y decir, yo ya no quiero hacer eso. Aunque lo siga haciendo. Yo ya no lo quiero hacer. Y ya no lo quiero hacer, y ya no lo quiero hacer. Y entonces Dios empieza a hacer una revolución ahí adentro. Porque como Dios le dijo a Pablo, le decía, tú lo que tienes que hacer es confiar en mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Por eso decía Pablo, yo me glorío en mis debilidades. Y entonces cuando sientes, hay una revolución y volteas a ver atrás de tu camino y te das cuenta que Dios ha ido arreglando un montón de cosas que tú no pudiste, que llevabas años tratando de arreglar y nunca lo habías arreglado. Porque ya es algo que Dios, otra vez, mira mi hermano, otra vez el reino es invisible. Porque es algo que no es algo que tú intentas hacer, sino que es algo que Dios está haciendo desde adentro para afuera. Por eso dice que los ríos de agua viva brotan de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Por eso dice que el vaso, muchos limpian el vaso solo por fuera y adentro lo dejan todo chuco. Perdón la palabra, muy chapín. Lo dejan todo sucio por dentro. No, hay que limpiar primero adentro, aunque afuera esté sucio. Porque aunque afuera esté sucio, no importa si adentro está, si adentro, porque lo que importa es adentro. Y eventualmente se va a arreglar todo por fuera, pero primero es adentro. Otra vez es invisible. Por eso ves que, ¿de qué sirve llevar una cruz colgada en el cuello? Si adentro, porque yo he visto algunos hermanos que llevan, y no solo católicos, mi hermano, evangélicos, cristianos, evangélicos, con su gran cruz aquí. ¿De qué sirve llevar una cruz en el pecho si adentro hay pobredumbre? Por eso mi hermano, pues Jesús le decía a los fariseos, le decía, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se miran bien bonitos, pero adentro hay un hombre muerto. Y así anda un montón de cristianos. Vamos a avanzar. Efesios 2, del 8 al 9 dice, esta solo la vamos a leer. Efesios 2, del 8 al 9. Yo les voy a poner ahí las citas para que ustedes puedan detener el video, tomar nota de las citas y continuar. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Imagínense, no por obras, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces ahí lo que yo les vengo diciendo, aquí está. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La fe. La fe es un don de Dios. Y no dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pues. Entonces, ni la fe es una obra humana. Yo voy a poner mi granito de arena, dicen algunos. Yo voy a creer, voy a tener fe. Pero esa es una super fe, ese es pensamiento positivo. No, aquí no es pensamiento positivo. Dice, el don de Dios llamado fe, el don, algo que Dios está dando. Dios te da fe para que puedas creer y como puedes creer, y así como puedas creer, puedas acceder a la gracia, al reino de Dios mediante la gracia. Imagínate qué precioso. Por eso dice la Biblia que a la novia se le ha concedido que se vista de lino, fino, blanco y resplandeciente. Pero se nos olvida leer el siguiente versículo donde dice que el lino fino, blanco y resplandeciente son las buenas obras de los santos.
Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Si lo traducimos, porque dice literalmente, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y el lino fino, blanco y resplandeciente son las buenas obras de los santos. Entonces, si lo traducimos, ¿cómo es? Se le ha concedido a los santos que hagan que se vistan de buenas obras. Que una diferencia total de cómo se ha visto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, las buenas obras, las obras que son agradables, las obras de la fe que son agradables a Dios, ni siquiera son una obra tuya, mi hermano. Por eso dice, para que nadie se gloríe. Dice, porque no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, por eso Dios da la fe como un don, para que nadie diga, sí, yo creí, por eso Dios me bendijo. No, esa fe por la que tú fuiste bendecido fue un don de Dios. Amén. Vamos a continuar. Entonces, hay otros altares de sangre. Génesis, estas son las citas, solo las voy a decir. Génesis 4:4 es el altar de Abel, del que ya hablamos. Génesis 4:8 es la muerte del cordero Abel, que se confirma en Hebreos 12:24, donde dice que Abel, que la sangre de Abel clama, pero la sangre de Cristo clama más que la de Abel. Génesis 8:20 dice altar de Noé, es el altar de Noé, que también sacrificó de todos los animales puros que se habían salvado en el arca, sacrificó de todos los animales puros y hizo un altar delante de Dios. Génesis 22:9-14, altar de Abraham. Entonces, la gracia es para todos. La gracia es para todo aquel que cree. La gracia es para todo aquel que decide creer en Dios y acceder al reino de Dios mediante la fe por medio de la gracia. Entonces, pero el creyente, el que ya cree, debe crecer. Entonces ahí ya vienen las obras de la fe. Porque si no crece, ¿de qué serviría si tú naces de nuevo si pasas siendo un niño siempre? Eso es ilógico, antinatural. El que nace tiene que crecer. Pero hay unos que no crecen, o crecen mal, como la higuera. La higuera que ya debía haber dado fruto, pero no había dado fruto, y ya debería haber dado fruto porque ya era tiempo que diera fruto. Y Jesús tenía hambre, eso dice la Biblia, Jesús tenía hambre y se acercó a la higuera para ver si tenía algún fruto para comer, y resulta que la higuera era solo bulto, era solo follaje, era mentira. Era mentira todo lo que tenía, porque era solo follaje y se miraba una higuera pero preciosa. Y cuando Jesús le buscó fruto, no tenía ni uno. Así hay muchos que se miran preciosos, mi hermano. Por eso tú tienes que discernir, porque por muy precioso que se vea, hay que buscarles y no tiene frutos. Entonces, al arrancarle el fruto, y porque Jesús tenía hambre, vuelvo a decir lo mismo, Jesús tenía hambre. Entonces hoy Jesús tiene hambre. Y por eso dice la Biblia, venid, amado mío, y comed de tu dulce fruto. Porque la iglesia debe decirle a Jesús, Jesús, ven, amado mío, y come de tu fruto, de tu dulce fruto. Pero ¿de qué nos serviría decirle a Dios que venga a comer de su fruto si no tenemos ni uno? Eso sería criminal. ¿Saben por qué? Porque nos pasaría lo mismo que le pasó a la higuera. ¿Qué le dijo Jesús a la higuera? ¿La maldijo? Así dicen nuestros evangelios. La maldición de la higuera. ¿La maldijo? Nunca más volverás a dar fruto, dice. Y se secó. ¿Tú te quieres secar, mi hermano? ¿Tú te quieres secar? Eso es una pregunta que el Espíritu nos hace hoy. ¿Tú te quieres secar? ¿Verdad que no? Nadie quisiera secarse. Nadie quisiera secarse. Pero hoy, el Señor está dándonos tiempo para que despertemos y empecemos a dar frutos. Para que cuando Cristo venga a probar, a ver si tenemos frutos, porque tiene hambre, agarre del fruto y pueda comer. Pero si no tenemos nada que darle, mi hermano.
Entonces, yo puse aquí una nota solo para recordarme de esta segunda parte que vamos a entrar ahorita. Dice, la gracia es para todo el que cree, pero el que cree debe crecer para entrar en la puerta de la séptima iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, yo creo que aquí tengo la cita. En Apocalipsis capítulo 3, verso 7, se nos habla acerca de la séptima iglesia. No es la séptima en el orden que ahí aparece, porque creo que es la sexta, la que aparece aquí como octava, como séptima es la Odisea. Pero no es en ese orden. Pero si las ponemos en orden de acuerdo a lo que Dios pretende, es la séptima. Que la iglesia de Filadelfia es la séptima. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es la séptima? Porque es la única a la que Dios no le dice tengo algo en contra tuya. Revisa los capítulos 2 y 3 y te vas a dar cuenta que a Éfeso, a la Odisea, a Sardis, etc. A las otras seis son ¿cómo se llama? Son iglesias a las que Dios le dice, tengo esto en contra tuya, has perdido el primer amor, tienes ahí a los que se dicen judíos y no lo son, toleras a Jezabel, habitas donde Satanás tiene su trono, ay Dios mío. Porque son las 6 iglesias. Y acuérdate que el hombre fue creado en el día 6. Por lo que estas iglesias están plagadas de humanismo. Porque son 6 iglesias, están plagadas de humanismo. Por eso es que la bestia, lo hemos platicado en otras ocasiones, la bestia, su número es 6. 6, 6. Que dicho sea de paso, es como, es un bucle. El 666 es un bucle. Quiere decir que el hombre no va a salir de ese atolladero, de ese ciclo vicioso que se repite y se repite. Por eso es 6, 6, 6. El humano al máximo no sale de ahí. Entonces hay 6 iglesias que están en la misma condición y solo hay una, mi hermano. La amada, la fiel, la que le dice tienes poca fuerza. Mira cómo dice, verso 7, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, aquí está diciendo que hay una puerta que está abierta, que Dios tiene abierta. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces esta iglesia, mi hermano, esta iglesia que es la fiel, es la séptima, es la iglesia de la puerta abierta. Esta puerta que tiene esta iglesia no es para todas las iglesias, es solo para la iglesia de Filadelfia. Pero esta iglesia, la característica es que tiene poca fuerza, que es humilde, que sabe y reconoce que sin Dios no podría hacer nada. Es la iglesia que dice que es el hombre para que Dios se acuerde de él. Es la iglesia que dice, sin la misericordia de Dios ya hubiésemos sido consumidos. Es la iglesia que tiene un corazón como lo tenía David, que era un corazón conforme al de Dios. Imagínense que es una iglesia, y aquí creo que te recuerdes de la primera cita que leímos, en Apocalipsis capítulo 21, verso 12. Donde decía, verso 14, perdón, donde decía
que el templo de Dios tenía 12 columnas. 12 columnas con el nombre escrito que decía que el nombre escrito de los 12 apóstoles del Cordero. Y aquí dice la promesa, dice verso 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Entonces eso quiere decir, no quiere decir exactamente que los 12 apóstoles, sí, los 12 apóstoles van a estar ahí, pero los 12 apóstoles, todos los que creímos por los 12 apóstoles, como Jesús lo enseñó y lo oró, todos los que van a creer por estos, que somos todos nosotros. Entonces tenemos esta promesa: si alcanzamos la puerta de Filadelfia, la puerta de la séptima iglesia, la puerta de la séptima iglesia, mi hermano, esto debo decirlo en este momento, la puerta de la séptima iglesia es el arrebatamiento, que es una puerta que no tienen las otras iglesias. Las 6 iglesias humanizadas, que sí son creyentes, que sí son iglesia, pero que no tienen la puerta del arrebatamiento, que ellos van a lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Ellos están destinados para el siguiente turno, para el postrer turno, pero el primer turno, por eso es el primer turno, porque es el turno de las primicias. Primero, primicias. Entonces es el primer turno para las primicias que van a ser arrebatadas en un rapto secreto. El mundo ni cuenta se va a dar. Son los 7,000 hombres que van a llevar a sus 144,000 todos juntos, porque son apartados para Dios. Ese discipulado ya lo hablamos en otra ocasión. Es probable que lo ponga ahí en la descripción para que tú puedas seguir entender de lo que estamos hablando, porque es la fiesta de las primicias. Las primicias eran 7,000 hombres que están reservados, que Dios tiene reservados, que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Y estos 7,000 hombres tienen sus familias y juntos todos hacen 144,000. Esas son las primicias. Ahí están las citas, yo quizás las ponga por ahí y el discipulado donde hablamos de eso para que podamos entender. Entonces, este discipulado está un poquito largo, pero ya vamos aterrizando. También en Enoc dice que ahorita ya vimos la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Que esta iglesia es la iglesia fiel, la iglesia que se va. Que no quiere decir que Filadelfia significa fiel, porque no es eso. Filadelfia significa amor filial, que amor entre hermanos, o algo así. Eso es lo que dicen los teólogos. Yo, como no sé mucho griego, pues digamos que eso es lo que significa. Pero vemos que sí es una iglesia fiel. Dice, Enoc dice que recibió testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó. Ahora, Lucas capítulo 13, vamos a ver la puerta. ¿De qué puerta está hablando la puerta que está abierta para Filadelfia? Vamos a ver de qué puerta está hablando. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Estoy leyendo Lucas 13 del 22 al 30. Lucas 13, para el que lo quiera buscar en este momento. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entonces, ¿a quién le estaba predicando? Al pueblo judío, ¿verdad? O sea, aquellos que eran hijos, ya era pueblo de Dios. Descarriado, pero era pueblo de Dios. Verso 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. A la puerta angosta. Otra vez, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, que Jesús les estaba animando que entraran por una puerta que era angosta. O sea, que no muchos iban a pasar por ahí. Dice: porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Esto a mí, cuando el Señor me habló de esto, mi hermano, me destapó la cabeza. Porque es increíble que la puerta está abierta, pero esta puerta, mi hermano, no es la puerta de la salvación. Por eso yo empecé hablando de la gracia y de la salvación, que no era por obras, que era por gracia, que era un don de Dios, que era un contrato de una sola vía, era un pacto que Dios hizo incondicional. Porque esa puerta es la puerta de la salvación y esa es una puerta amplia. Que hay muchos que no quieren entrar, aunque sea grande, nadie entra. Pero esa es una cuestión de decisión. Pero aquí
Dice que hay muchos que quieren entrar, pero no podrán. Eso a mí, mi hermano, me puso, pero me destapó la cabeza. ¿Por qué? Porque entonces aquí le está hablando a hijos de Dios. Porque muchos quieren entrar por la puerta del arrebatamiento. Porque por eso dice, erguidos y levantados, porque vuestra redención está cerca. Y entonces, y con todos los acontecimientos que están pasando en el mundo ahorita, muchos dicen, Cristo ya viene. Y procuran entrar para ser salvos de esas tribulaciones. Pero dice que muchos intentan y procuran entrar y no podrán. Entonces, esta puerta de la que está hablando aquí es la puerta de Filadelfia. Para acceder a esta puerta no puedes acceder si estás en Sardis, si estás en la Odisea, mucho más en la Odisea. Imagínense, la Odisea creo que es la peor. Si estás en Éfeso, si estás en Tiatira, etc. Si estás en esas iglesias, no vas a poder entrar a la puerta que está abierta solo para Filadelfia, que es esta misma puerta. Porque muchos procuran por entrar a esta puerta, pero primero para entrar a esta puerta, primero te tienes que volver de la congregación de Filadelfia. Entonces primero hay que revisar para saber cómo se hace para hacer Filadelfia. Entonces dice, esforzaos por entrar en la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera de la puerta, a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Entonces, ¿de quién es la decisión de cerrar la puerta? Del padre. Por eso aquí no es una cuestión de jerarquía el hecho que Jesús no sepa el día y la hora. Por eso dice, ni el Hijo sabe el día y la hora. Nadie sabe el día y la hora. Pedro también lo dijo, de los tiempos y las sazones a ustedes no les corresponde saber. También lo dijo en Hechos. No les corresponde. ¿Por qué? Porque es una decisión soberana de Dios, Padre, del Padre. Cuando el padre, dice, de familia se haya levantado y cerrado la puerta de Filadelfia, que estaba abierta, por eso dice, a Filadelfia le dice, tengo una puerta abierta para ti. Y yo tengo la llave, y cuando yo abro nadie cierra, y cuando yo cierro nadie abre. Y nosotros lo hemos usado para predicar que se te va a abrir una puerta, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Si te despidieron de este trabajo, otro mejor va a venir porque Dios te va a abrir puertas. Amén, amén. Pero no es eso lo que está hablando aquí. Lo que está hablando aquí es de una puerta que está abierta del arrebatamiento. No es solo de eso. Ese es como un plano más, en el atrio. Bendiciones terrenales de esta vida que son una añadidura. No es completamente la herencia que Dios tiene en esta promesa. Entonces, cuando el padre de familia se ha levantado y cerrado la puerta, dice, estando afuera, dice, llamarán a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque ya estando en la tribulación, muchos van a estar clamando al Señor, Señor, ¿por qué nos cerraste la puerta y por qué no nos llevaste con nuestros hermanos? Y el Señor les dice, ¿y ustedes de dónde son? ¿De dónde son? Pues yo me congregaba en Sardis, yo me congregaba en la Odisea, yo me congregaba en otras iglesias. ¿No eras de Filadelfia? No, entonces no podías entrar. Porque la puerta abierta solo está para Filadelfia. Por eso dice aquí, muchos procuran entrar, pero no podrán porque no saben el camino que lleva a esa puerta. El camino que lleva a esa puerta es el testimonio de la iglesia de Filadelfia. Y si tú no quieres dejar la comodidad de donde estás, jamás vas a acceder a esa iglesia. Pero obviamente que yo no estoy hablando aquí de congregaciones físicas, mi hermano. Estoy hablando de la iglesia, que es un organismo vivo que nosotros no podemos ver, pero está ahí. Otra vez, la iglesia es invisible. Tú no puedes ver la iglesia. Tú puedes ver a los hermanos, a las partículas, pero en general la iglesia no la puedes ver. Es una iglesia invisible, porque es un organismo vivo. Y nosotros somos como células, parte de ese cuerpo de Cristo. Ok.
Entonces dice, entonces comenzamos a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces, imagínate que aquí va a haber gente que le está diciendo a Jesús, delante de ti hemos comido. O sea que Jesús entró a sus casas. Pero el hecho que Jesús entre a tu casa no quiere decir que lo dejes hacer lo que tiene que hacer. Porque Marta, de la hermana de María y hermana de Lázaro, Marta, Jesús estaba adentro y ella como que no era con ella, haciendo sus quehaceres. Solo María escogió la mejor parte, se sentó a escuchar al maestro, a su Señor, a su amado. No, Marta, a pesar de que Jesús estaba en su casa. Entonces el hecho que Jesús llegue a tu casa no quiere decir que por eso lo tienes que dejar actuar. Déjalo actuar y siéntate a escuchar la palabra de Dios que trae fe. Entonces por eso dice, delante de ti hemos comido y en nuestras plazas enseñaste. O sea que oyeron palabra de Dios. Oyeron, pero son oidores olvidadizos. Que la palabra se les hace agua. ¿Por qué? Porque porque su corazón son piedras o a la orilla del camino. Porque cuando cae entre piedras, dice, su raíz no es profunda y entonces muere la palabra. Y cae entre espinos, dice, y no prospera la planta. Y cae en el camino y con aquel ave de rapiña, o sea, demonios, agarran se comen la semilla y se la llevan. Y entonces no da fruto. Pero el que dice que tiene por humildad, con un corazón sencillo, contrito y humillado, un corazón conforme al de Dios, tiene una tierra fértil. Y cuando cae ahí la semilla, dice, crece y da fruto al 100%. Pero os dirá, dice, os digo que no sé, verso 28. Ahí estará el llanto y el crujir de dientes, dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis ausentes. Por poco tiempo, porque si de verdad se arrepienten, todavía tienen la posibilidad de ser salvados, ya no de la gran tribulación, como Filadelfia. ¿Se acuerdan que cuando leímos Filadelfia dice, por cuanto has guardado en la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba? Esa es la puerta, mi hermano. Pero está bien, te quedaste o nos quedamos o se quedó la parte de la iglesia que se tiene que quedar. Yo por lo menos no me quiero quedar. Y entonces los que se quedan tienen la posibilidad de arrepentirse, pero Dios ya no los va a rescatar de la hora de la prueba, sino los va a rescatar en la hora de la prueba, en medio de los tunazos. En medio de los trancazos, Dios va a venir y va a salvar a su iglesia. Cuando Cristo aparezca y todo ojo le verá, hasta los que lo traspasaron, dice. Entonces, y he aquí, y con esto termino el discipulado, verso 30. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces hay mucha iglesia, de hecho son de 7 partes, 6 partes son de esa. O sea que la iglesia, por eso le dice a la iglesia de Filadelfia que tiene poca fuerza. Porque de 7 partes, solo una es salvada de la hora de la prueba. Las otras no. Las 6 iglesias humanizadas no son salvadas de la hora de la prueba. Pero ellos, muchos se enorgullecen. Como decía una de las iglesias, dice, tú dices que eres rico, que de nada tienes necesidad, pero yo te digo que eres un pobre, ciego y desnudo. Dice más cosas, pero eso es lo que me recuerdo ahorita. De hecho, busquémoslo. Yo creo que, si no estoy mal, es Apocalipsis capítulo 3. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, verso 14 del capítulo 3. La iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Yo conozco tus obras. Mira cómo dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire, y esto es lo que estaba diciendo, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias.